El sol comenzaba a ocultarse tras los altos pinos cuando Marcos, un experimentado leñador, regresaba a su hogar después de una larga jornada en el bosque. Su rostro estaba cubierto de sudor y su espalda dolía por el esfuerzo de haber talado y transportado troncos pesados durante todo el día. La fatiga pesaba sobre sus hombros, pero lo que más lo inquietaba era la preocupación constante que lo acompañaba desde hacía meses, las deudas, los problemas familiares y la incertidumbre del futuro. Cada paso que daba hacia su cabaña le parecía más pesado que el anterior. Su mente estaba llena de pensamientos agobiantes que se entrelazaban sin cesar. ¿Cómo pagaría las cuentas? ¿Cómo resolvería las discusiones con su esposa? ¿Cómo asegurarse de que sus hijos tuvieran un futuro mejor? Sentía que, aunque su cuerpo transportaba madera, su mente cargaba un peso aún mayor. Caminando por el sendero que lo llevaba a su hogar, Marcos pasó junto a un viejo árbol de tronco grueso y ramas extensas. Su corteza estaba marcada por el tiempo, y sus raíces parecían aferrarse a la tierra con fuerza inquebrantable. Se detuvo un instante, respiró hondo y, casi sin pensarlo, pasó sus manos por la corteza rugosa del árbol antes de seguir su camino. Por un breve momento, sintió que la tensión en su pecho se disipaba levemente, como si aquel viejo árbol le ofreciera un refugio silencioso para sus inquietudes. Marcos llegó a su cabaña con el mismo paso pesado de siempre, pero algo era diferente. Se quitó el hacha del cinturón y dejó la carga de madera junto a la entrada, sintiendo una extraña ligereza en su pecho. Su respiración ya no era tan agitada y, por primera vez en mucho tiempo, al mirar el cálido resplandor del fuego dentro de su hogar, sintió una paz inesperada. Empujó la puerta de madera y fue recibido por el aroma reconfortante del guiso que su esposa preparaba. Sus hijos corrieron a abrazarlo, y él, en vez de responder con su habitual suspiro cansado, se agachó para atraparlos en un fuerte abrazo. Se sorprendió de lo fácil que le resultó sonreírles. Su esposa, observándolo con una mezcla de sorpresa y alivio, se acercó con una taza de té caliente. «Pareces más tranquilo hoy», comentó, con una suave sonrisa. Marcos frunció el ceño, extrañado. ¿Realmente estaba más tranquilo? Recordó que, apenas una hora antes, su cabeza estaba llena de preocupaciones. Pero ahora, sentado con su familia, esas preocupaciones parecían distantes, como si alguien las hubiera apartado de su mente. Fue entonces cuando recordó el árbol. Aquel instante en que había pasado su mano sobre la rugosa corteza, el leve alivio que había sentido. ¿Era posible que ese viejo árbol tuviera algo que ver? No quería sonar ridículo, así que no mencionó nada en ese momento. Pero en su interior, la curiosidad comenzaba a crecer. Si había sido una coincidencia o no, lo descubriría al día siguiente. Al día siguiente, después de otra extenuante jornada de trabajo, Marcos caminaba de regreso a su cabaña. Sus músculos ardían por el esfuerzo y su mente estaba llena de los mismos problemas de siempre, las cuentas pendientes, los desacuerdos con su esposa y la incertidumbre del mañana. Sin embargo, esta vez tenía un propósito. Al llegar frente al árbol, se detuvo. La luz dorada del atardecer se filtraba a través de las ramas secas, proyectando sombras alargadas sobre el sendero. Marcos inspiró profundamente y, con algo de escepticismo, colocó ambas manos sobre el tronco rugoso. Cerró los ojos y, con voz baja, murmuró. Hoy fue un día difícil. Me sentí abrumado, la carga fue pesada, pero no quiero llevar estos problemas conmigo a casa. El viento sopló suavemente, haciendo que las hojas crujieran sobre su cabeza. Se quedó en silencio por un momento, sintiendo la textura áspera de la corteza bajo sus dedos. No esperaba un milagro, pero al soltar el aire lentamente, sintió que algo dentro de él se aflojaba, como si la tensión en su pecho se disipara levemente. Abrió los ojos y miró la copa del árbol. No había cambiado nada, y sin embargo, él se sentía diferente. Más ligero. Más tranquilo. Retiró las manos del tronco y continuó su camino. Al acercarse a la cabaña, notó que su andar era menos pesado y que sus pensamientos, aunque todavía presentes, ya no le oprimían tanto. Cuando cruzó la puerta, su esposa lo recibió con una sonrisa. Sus hijos corrieron a abrazarlo, y él, en lugar de contestar con un suspiro cansado como de costumbre, se permitió sonreírles y levantar a los más pequeños en un abrazo cálido. Su esposa lo miró con curiosidad. «Pareces más tranquilo hoy», comentó, ladeando la cabeza. Marcos titubeó un instante, pero luego sonrió.
Tal vez, dijo, sin explicar más. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea y su familia reía alrededor de la mesa, supo que intentaría lo mismo al día siguiente. Y así comenzó un ritual que cambiaría su vida. Los días pasaron, y el ritual de Marcos se convirtió en una costumbre inquebrantable. Cada noche, al regresar del bosque, se detenía frente al árbol, colocaba sus manos sobre la áspera corteza y suspiraba profundamente, como si con ese gesto se librara de un peso invisible. A veces, murmuraba en voz baja sus preocupaciones, otras, simplemente cerraba los ojos y dejaba que la quietud del bosque lo envolviera. Con el tiempo, notó algo curioso, la carga emocional con la que llegaba a casa parecía disminuir. Su esposa y sus hijos lo recibían con el mismo entusiasmo de siempre, pero ahora él era capaz de devolverles sonrisas auténticas. Su hogar, que antes se sentía tenso y pesado por su mal humor, comenzó a convertirse en un refugio de paz. La noticia de su cambio no pasó desapercibida entre los habitantes del pueblo. Sus vecinos, acostumbrados a ver a un Marcos agotado y siempre ensimismado en sus problemas, ahora lo encontraban más sereno, incluso en los días más duros. Su postura era más relajada, su semblante más tranquilo. No es que sus preocupaciones hubieran desaparecido, pero algo en su manera de enfrentarlas había cambiado. Una tarde, mientras Marcos se preparaba para entrar en casa, su vecino Pedro, que había estado observándolo con curiosidad durante varios días, decidió acercarse. Marcos, disculpa que te pregunte, pero, ¿qué haces todas las noches junto a ese árbol? Te veo tocarlo y quedarte ahí por un momento. ¿Acaso tiene algún significado especial? Marcos sonrió. Se cruzó de brazos y miró al viejo árbol, con sus ramas extendidas como si fueran brazos acogedores. Ese, dijo con calma, es mi árbol de los problemas. Pedro arqueó una ceja, intrigado. ¿Árbol de los problemas? ¿Qué significa eso? Marcos suspiró y apoyó la mano en el tronco. Cada día, cuando regreso del trabajo, traigo conmigo todas mis preocupaciones. Las deudas, las dificultades, el cansancio. Pero antes de entrar en casa, dejo todo eso aquí. Le cuento al árbol lo que me inquieta y lo dejo a su cuidado hasta la mañana siguiente. Y lo curioso es que, cuando vuelvo al día siguiente, muchas de esas preocupaciones ya no parecen tan grandes como la noche anterior. Pedro lo miró en silencio por un momento y luego soltó una carcajada. ¿Y dices que funciona? Marcos sonrió. A mí me ha servido más de lo que imaginé. Pedro, aunque escéptico, se quedó pensativo. No dijo nada más, pero desde ese día, cada vez que pasaba junto al árbol, lo miraba con una mezcla de respeto y curiosidad. Lo que Marcos aún no sabía era que su costumbre, aparentemente sencilla, no solo estaba transformando su vida, sino que pronto le revelaría una lección mucho más profunda. Con el paso de los años, Marcos continuó con su costumbre diaria. Sin importar si la jornada había sido buena o mala, siempre se detenía frente al árbol para descargar sus preocupaciones. Era su confidente silencioso, su refugio en los momentos difíciles. Cada noche, al tocar su tronco, sentía que dejaba allí el peso de su día, confiando en que al día siguiente todo se vería más claro. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. Al principio, fue sutil, algunas hojas del árbol adquirieron un tono amarillo antes de tiempo. Luego, su tronco, antes robusto y firme, empezó a mostrar grietas en la corteza. Marcos lo notó, pero no le dio demasiada importancia. Pensó que tal vez se trataba del paso de los años, de un ciclo natural que afectaba a todos los seres vivos. Pero con el tiempo, el deterioro del árbol se hizo evidente. Sus ramas, antes llenas de vida, comenzaron a secarse. Las hojas caían incluso en primavera, cuando todo el bosque florecía. Su sombra, que en el pasado era un refugio fresco y acogedor, se volvió más débil y dispersa. Un día, al llegar después de una jornada especialmente agotadora, Marcos apoyó sus manos en el tronco como siempre lo hacía. Pero esta vez, algo fue diferente. La corteza, que solía sentirse firme bajo sus dedos, crujió levemente, como si su estructura estuviera cediendo. Retiró las manos con preocupación y miró al viejo árbol con atención. Su corazón se encogió al notar que ya no era el mismo de antes. Semanas después, tras una noche de tormenta, el inevitable desenlace ocurrió. Por la mañana, cuando Marcos se dirigía a trabajar, encontró el árbol derrumbado en el suelo. Su tronco, ahora partido,
yacía inerte, como si ya no hubiera podido soportar el peso de tantas preocupaciones depositadas en él. Se quedó de pie frente a los restos del árbol por largos minutos. La imagen le golpeó con fuerza. Ese árbol, que durante años había sido su refugio, se había marchitado bajo la carga de sus problemas. De repente, lo entendió todo. Así como el árbol había absorbido sus preocupaciones hasta quedar exhausto, él mismo, si no aprendía a gestionar sus problemas de manera diferente, podría terminar del mismo modo. El estrés, la angustia y la tristeza no desaparecen solo con descargarlas en otro lugar. Si no se enfrentan y se resuelven, terminan desgastando todo a su paso, ya sea un árbol o una persona. Marcos suspiró, conmovido por la silenciosa lección que aquel árbol le había enseñado. No bastaba con deshacerse del peso al final del día. Era hora de aprender a enfrentarlo de otra manera. El árbol seco quedó allí, como un monumento silencioso al paso del tiempo y al peso invisible que había cargado durante años. Marcos lo observaba cada día al regresar del bosque, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. Aquel árbol, su fiel confidente, había absorbido sus angustias, sus preocupaciones y su cansancio, hasta que finalmente sucumbió bajo su peso. Aquella noche, mientras cenaba con su esposa y sus hijos, una inquietud lo asaltó. Si el árbol había terminado así, ¿qué pasaría con él? ¿Podría su propio cuerpo resistir tantos años de preocupaciones acumuladas sin quebrarse también? Decidió que no podía seguir viviendo de la misma manera. No bastaba con descargar sus problemas en un simple ritual, debía aprender a enfrentarlos y resolverlos. Esa noche, en lugar de detenerse junto al árbol muerto, caminó directamente a su hogar. Cuando su esposa lo vio cruzar la puerta con una expresión pensativa, supo que algo había cambiado en él. ¿Ocurre algo?, preguntó con suavidad. Marcos tomó aire y respondió con sinceridad. He estado dejando mis preocupaciones en el árbol durante años, pero nunca las he enfrentado realmente. Es hora de hacer algo diferente. Por primera vez en mucho tiempo, habló con su esposa sobre todo lo que le preocupaba, sus deudas, su cansancio, sus miedos sobre el futuro. Ella lo escuchó con atención, y juntos comenzaron a buscar soluciones. En los días siguientes, Marcos también habló con sus amigos y vecinos, pidiendo consejo y compartiendo sus inquietudes. Con el tiempo, comprendió que la carga se aligeraba no solo cuando se soltaba, sino cuando se compartía y se enfrentaba con acciones concretas. Aprendió a organizar mejor su trabajo, a confiar más en su familia y a buscar momentos para descansar y cuidar su bienestar. El árbol, aunque muerto, seguía siendo una enseñanza viva para todos los que pasaban junto a él. Los vecinos lo miraban y recordaban que los problemas no deben ser ignorados ni simplemente descargados, sino gestionados con inteligencia. Finalmente, en primavera, Marcos tomó una decisión simbólica, plantó un nuevo árbol junto al viejo tronco seco. Esta vez, se prometió a sí mismo que en lugar de llenar su sombra con problemas sin resolver, lo regaría con esperanza, soluciones y descanso. Y así, con el paso de los años, aquel nuevo árbol creció fuerte y frondoso, reflejando el cambio en la vida de Marcos. Ahora, cuando se detenía frente a él, ya no lo hacía para descargar su angustia, sino para recordarse a sí mismo que los problemas no son cargas eternas, sino desafíos que, con la actitud correcta, pueden convertirse en oportunidades de crecimiento. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like y suscríbete para seguir aprendiendo con nosotros. Hasta luego.